Bueno, el tema que queremos mirar en el día de hoy es el tema del centro de masa, que está ligado con el movimiento de un sistema de partículas. Hasta el momento nosotros hemos hablado de movimiento de partículas puntuales. Es decir, que hasta el momento nosotros lo que hicimos fue mirar un cuerpo distribuido, un cuerpo suficientemente grande, y ese cuerpo nosotros lo presentamos como una partícula. Después de presentar ese cuerpo como una partícula, nosotros hablamos de una fuerza y pudimos hacer conclusiones a partir de los resultados que iban a resultar de una fuerza resultante. En ese caso pudimos calcular la aceleración, es decir, que el movimiento se va a dar en la misma forma, o sea, en la misma dirección en que está aplicada la fuerza. Pero ahora nosotros queremos llegar y mirar otro tipo de cuerpo, un cuerpo como el que tenemos ahora dibujado, un sistema que realmente está compuesto por 3 cuerpos formando un solo sistema. ¿Qué pasa si ahora lo quiero volver una partícula puntual? El asunto de dónde aplicar la fuerza ya no es un asunto menor, porque si usted aplica la fuerza allí donde la tenemos mostrada en la pantalla, entonces lo que va a pasar es que este cuerpo se va a mover. Así, él va a tener, aparte del desplazamiento, él va a tener un giro, va a girar. Entonces, el movimiento que está teniendo es un movimiento, digamos así, más complejo. Si, por el contrario, aplicas la fuerza en la parte inferior, entonces el movimiento, ¿ves? No va a ser igual, no estamos llegando a las mismas conclusiones, no estamos llegando a las mismas consecuencias. Y uno pregunta, ¿pero será que hay un punto donde podamos aplicar esa fuerza de tal manera que el cuerpo se mueva en un movimiento que es solamente un movimiento de traslación? Y la respuesta es sí, ese punto es el punto que llamamos centro de masa. Si la fuerza se aplica en el centro de masa, entonces el cuerpo se puede ver como una partícula puntual porque él se mueve todo en esa misma dirección. Y no tenemos que considerar las rotaciones que están sucediendo con el cuerpo. Con eso en mente, nosotros queremos introducir este concepto este concepto de centro de masa. Y vamos a decir entonces que el centro de masa es la posición o la posición del centro de masa en un sistema se describe por la posición promedio de la masa del sistema. ¿Cómo está distribuida esa masa? Es decir, el centro de masa del sistema se ubica en algún lugar, para el caso que estamos mirando, en algún lugar en la línea que une las dos partículas, si está más cerca de la partícula que tiene masa más grande, porque es el promedio de masas. Es decir, ya lo colocamos, dado que la masa verdecita es más grande, el centro de masa está en algún lugar en esa línea que los une, ¿sí? Y está más cerca del centro de masa. Vamos a mostrar esto y cómo se saca un promedio y cómo llegamos a eso. En ese caso, si la fuerza se aplica en el centro de masa, el sistema se mueve en la dirección de la fuerza sin girar, sin rotar. Sí, eso fue lo que pudimos ver en la cuasi animación que tenemos. Ahora usamos estos conceptos y los generalizamos de una forma de escritura más compacta y es la escritura matemática. Entonces, decimos que si tenemos dos masas, M1 y M2, las voy a colocar en un sistema de referencia que tengo, en este caso, X y Y. La masa 1 se encuentra a una distancia X1 del origen. La masa 2 se encuentra a una distancia X2 del origen. El centro de masa está en algún punto entre la línea que une esas dos masas y más cerca de la masa más grande. ¿Sí? Pero ¿dónde? Entonces, lo que dice es que esa coordenada es el promedio de ubicación de las masas, de distribución de las masas. Es decir, cuando sacamos un promedio,
lo que hacemos es sumar todos los valores y dividir por el número de ellos. Aquí lo que hacemos es sumar los conjugados de masa 1 por x1, y les recuerdo que x es una coordenada, más masa 2 por x2, y dividimos por masa 1 más masa 2. Entonces, al dividir por masas, todo lo que tiene que ver con masa se elimina y nos queda un valor de una distancia, la distancia del centro de masa. Y esto es lo que hacemos para dos masas. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos dos masas, sino que el sistema está compuesto por 3, por 4, por muchas masas, por n masas? Pues no cambia nada. Esto lo podemos generalizar y decir que la posición del centro de masa está dada por la suma de los productos entre la masa y la posición que tiene sobre la sumatoria de todas las masas que componen el sistema. Esto lo podemos escribir todavía de una manera más compacta, como la sumatoria. Esto es la letra sigma mayúscula, que significa sumatoria. La sumatoria de todos esos productos de masa I por X sub I, masa por distancia, vamos a sumarlos todos y dividimos por la sumatoria de todas las masas sub I. La sumatoria de todas las masas pues nos da simplemente la masa del sistema. ¿Sí? Y ya podemos escribir de esa manera muy compacto. Entonces podemos escribir que la coordenada del centro de masa, la coordenada X del centro de masa es igual a 1 sobre la masa del sistema por la sumatoria de esos productos de las masas por su posición. Ahora, mire que aquí estamos en este ejemplo mirando una distribución de masas sobre el eje de las X. Pero las masas pueden estar distribuidas de alguna manera en el espacio. Es decir, que en otras palabras nosotros podemos coger este mismo resultado y generalizarlo y decir que en ese caso la coordenada de Y del centro de masa simplemente es 1 sobre la masa por la sumatoria de los productos entre masa I por Y sub I. Y la coordenada Z pues tendrá la misma forma de esa expresión. Dado que las coordenadas X, Y y Z forman un vector, un radiovector, entonces podemos decir que el radiovector del centro de masa es 1 sobre M por la sumatoria de los masas sub I por R sub I. Y lo que tienes que tener en cuenta es que aquí lo que tienes es esa una expresión vectorial que está escribiendo de una manera compacta todo lo que tenemos nosotros escrito en la pantalla. ¿Sí? Entonces, el cálculo del centro de masa, digamos que es un asunto bastante sencillo, y nosotros vamos incluso a mostrar eso con algunos ejemplos muy sencillos de cómo hacer esos cálculos. ¿Sí? Cómo hacer los cálculos. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una distribución así como unas masitas, como si fuera una mesa de billar, sino que tengo un cuerpo que tiene una distribución continua de masa? Un cuerpo cualquiera, incluyendo el cuerpo humano. ¿Cómo encontramos el centro de masa? Pues lo que hacemos es seguir más o menos la misma estructura y decir que aquí tengo el vector de posición de un elemento de masa delta M sub I. Es decir, cojo y parto esto como si lo hubiera armado con un Lego, ¿sí? A punta de Legos, de fichas muy pequeñitas, ¿sí? O inclusive como se hace una foto que es a punta de píxeles, pero aquí es en 3D, entonces como si fueran fichas de Lego, ¿sí? Y vamos a hacer el promedio de los R sub I por los delta de M sub I. Y eso lo hacemos en X, en Y y en Z. Es decir, que vamos a decir que la coordenada del centro de masa... Profesor, ¿sí? No entiendo esa parte. Más bien yo no lo estoy entendiendo en general. Bueno, y estás diciendo, entonces coges el cuerpo y lo vas a pensar que lo has dividido en muchos pedacitos. ¿Sí? Y para cada uno de ellos, ahora vamos a calcular la coordenada del centro de masa. ¿Qué es la coordenada del centro de masa? Aplicamos simplemente la fórmula que hemos escrito
Solamente que ahora decimos que esto es aproximadamente igual a 1 sobre m por x sub i por delta de m sub i. Ahora, ¿por qué decimos aproximado? Porque si parto una figura que es continua en bloquecitos, pues muy difícilmente lo voy a hacer que me quede perfecto. Me va a quedar la figura más o menos construida, digamos. Pero si esos pedacitos de masa los vuelvo tan pequeños, ¿qué tan pequeños? Como son en la realidad un átomo, por ejemplo. Entonces estoy diciendo que delta m tiende a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese límite, la suma se convierte en una suma también, miren, pero es una suma integral. Y esto ya hemos hablado varias veces de eso, aunque ustedes están apenas viendo cálculo diferencial, pero ya hemos aprendido que esto lo único que significa es que se están sumando unas partes mucho más pequeñitas. Entonces, vamos a tener los mismos x, aquí dice x sub i, aquí ya tengo x, y los delta m se convirtieron en un diferencial, un dm. Y esto estamos haciendo exactamente lo mismo, lo generalizamos para y, decimos para y de centro de masa es 1 sobre m por y de m, y z es 1 sobre m por la integral de z de m. Y mire que esto es exactamente la presentación anterior, solamente que escrita de una manera integral. No se preocupe, ya vamos a dar ejemplos y vamos a mostrar cómo se puede utilizar esto en la práctica. Entonces, ese radiovector que estoy tratando de calcular, que está en la figura como el radiovector del centro de masa, quiero saber dónde está el centro de masa, lo podemos calcular como 1 sobre m por esa integral de r de m, que cuando vas a calcular la integral realmente lo haces en 3 integrales, una por x, una por y una por z. ¿Sí? Estamos tratando de encontrar cómo se hace esto de encontrar el centro de masa. Entonces, el centro de masa de cualquier objeto resulta ser que es simétrico, se encuentra sobre un eje de simetría y sobre cualquier plano de simetría. Es decir, hallar el centro de masa de un cuerpo simétrico es muy sencillo. Es casi que uno decir, eso es el centro, como lo dicen vulgarmente, es en toda la mitad del medio. O sea, en el centro de simetría, en todo el centro de él. Cuando el cuerpo es simétrico. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el centro de masa de una barra uniforme, ¿dónde se encuentra si es una barra, una regla? Se encuentra en toda la mitad. ¿Sí? Se encuentra a medio camino entre sus extremos. ¿Sí? A medio camino entre sus extremos. El centro de masa de una esfera, ¿dónde está? O de un cubo, pues se encuentra en todo el centro geométrico de esa esfera o de ese cubo. Pero interesante es mirar, por ejemplo, cuál sería el centro de masa de un objeto con forma irregular, como una llave de tuercas. ¿Sí? Entonces, encontrar ese centro, ahora vamos a juntar dos cosas. ¿Sí? Primero, que eso sería un trabajo de cálculo integral más o menos complejo. Tienen que ir a resolver ese problema de cálculo integral y encontrar dónde se encuentra ese centro. Pero hay una forma de resolverlo y es juntando el concepto de centro de masa con el concepto de centro de gravedad. Y allí entramos nosotros a hacer algunos aportes. Decimos que sí, y tenemos que colocar el condicional, permítame un momento, decimos que sí, la gravedad es una constante, ¿sí? Si la gravedad es una constante. Si lo puedo considerar constante, y en la mayoría de los experimentos que nosotros hacemos, y si vamos a usar una llave de tuercas, allí la gravedad la puedes considerar constante. Entonces, el centro de gravedad, que lo voy a llamar CG, coincide con el centro de masa. ¿Y por qué coincide con el centro de masa? Porque la gravedad que se ejerce, la aceleración de la gravedad que se ejerce sobre un elemento de la llave que está aquí, y un elemento de la llave que está aquí más arriba, y un elemento de la llave que está aquí más abajo, todos, sobre todo de ellos, el valor de la gravedad es exactamente el mismo. Sí, es exactamente el mismo. Y eso hace que el centro de gravedad coincida con el centro de
es con el centro de masa. Y tenemos que decir aquí, para los físicos que les gusta pensar en cosas interesantes, que esto es allá donde la gravedad la podemos considerar muy cercana. Si usted hace un experimento mental y le gusta leer, y dice que se está acercando a, que usted se está acercando a un hueco negro. ¿Qué pasa cuando se está acercando a un hueco negro? Lo que sucede cuando se acerca a un hueco negro es que la diferencia, suponga que va en una nave que es así alargada y va acercándose allá. Cuando se acerca al hueco negro, la diferencia que hay de gravedad entre la punta de la nave y la parte trasera de la nave es enorme. Y si la diferencia es muy grande, quiere decir que las fuerzas de atracción son muy diferentes y lo que va a hacer es que el cuerpo lo va a alargar, lo va a destrozar, lo va a tender a destrozar alargándolo. Entonces, allá no coincide. Pero en este caso, sí coincide el centro de gravedad y el centro de masa. Entonces, en estos casos, hay una forma de encontrar el centro de masa experimentalmente. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos y suspendemos la llave de un punto cualquiera, no importa cuál, y trazas una línea allí por ese lugar de suspensión. Y después suspende la llave por otro punto, por ejemplo aquí, y trazas esa línea. Y allá donde se cruzan esas dos líneas, esta línea que trazaste aquí, AB, y la línea que trazaste entre C y D, ahí donde se cruzan, ahí está el centro de masa. ¿Por qué? Porque el centro de masa coincide con el centro de gravedad, porque el centro de masa coincide con el centro de gravedad. A ver si entendemos lo que estamos diciendo nosotros del centro de masa como el punto donde la masa queda distribuida. Les voy a mostrar un dibujo, ¿sí? Y hacemos una pregunta. Tenemos un bate de béisbol de densidad uniforme, la densidad es toda la misma madera, ahí está el dibujo, y lo cortaron en la ubicación del centro de masa, como lo muestra la figura. ¿Sí? Y la pregunta es, miren bien y me dicen cuál trozo tiene la menor masa. La misma masa deben tener los dos pedazos. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Cuál de La los masa dos? cambia. En el bate cortado, la masa va a ser mayor en la parte derecha. La parte izquierda, el centro de masa va a ser mucho menor. O sea, Algo así, no sé. ahí está, A y B. Juan José, usted dice que A es mayor que B o que A es menor que B. Es mayor que A. B es mayor que A. A es mayor que B. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más dijo hoy? Yo pienso que A es mayor que B, profe. ¿Quién es mayor? ¿Quién más está con nosotros? Profe, pues yo pienso que tienen como la misma masa. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo pienso que la B. ¿Que la B qué? Más masa por, o sea, siento que las más de A ha sentido. Eso es el problema. Bueno, ¿quién más? Santiago Cárdenas vino. ¿O prendió el computador nomás? No, acá estoy. ¿Cómo? ¿Qué opinas? ¿Cuál de los dos? Ahí está la pregunta. ¿Cuál trozo tiene la menor masa? Yo opino que A y B tendrían igual masa. Muy bien. ¿Quién dice otra cosa? Santiago Castaño, ¿qué dice? No, yo opino también que tienen igual masa. Listo. Y la respuesta es, claro, lo que estamos diciendo es que el centro de masa es el punto donde la masa donde se encuentra el promedio de masa. Entonces, si lo partieron como dice, se corta en la ubicación de su centro de masa, el trozo A es igual al trozo B. Entonces, no son iguales en tamaño. ¿Son iguales en qué? En masa.
Sí, entonces, claro, ves el trozo A y dices, uy, no, está como más largo, pero tienen igual masa. Ese es el concepto que hay realmente de centro de masa, ¿sí? De centro de masa, el concepto que hay de centro de masa. Y antes de seguir adelante, les quiero incluso añadir algo más, ¿sí? Les quiero añadir algo más, y es que no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que los autos hoy en día los llevan para que a las ruedas les hagan balanceo, ¿sí? A las ruedas les hagan balanceo. ¿Eso qué es? Llegan, suben la rueda, cada una de las ruedas del auto las suben en un aparato que las pone a girar, después usted ve que paran y el señor que está ahí le pega un pedacito de plomo en algún punto especial del ring. La pone a girar otra vez y le pega otro pedacito en otro lugar. ¿Qué está haciendo él? Lo que está haciendo es colocándole masas en algunos lugares de tal manera que con relación al punto que él tiene de giro, la distribución de masa sea homogénea. Y uno puede preguntar, ¿y eso por qué? Si el ring se supone homogéneo y la llanta homogénea. Porque se supone, pero no necesariamente es así, dado golpes y cosas que pueden estar sucediendo. Entonces, sí, cada parte, lo que se está, si estamos con el centro de masa, cada parte tendrá la misma masa, ¿sí? Cada lugar. Miremos cómo se hacen los cálculos. Los cálculos, esto es una cosa relativamente muy sencilla, lo hacemos simplemente como para hacer esas ejecuciones. Suponga que tienes M3, mira que ahí tiene una distribución, aquí verticalmente tienes Y en metros, horizontalmente tienes X en metros, la masa 1 y la masa 2, azul y verde, son de 1 kilogramo y la masa 3, como cafecita o naranja, es de 2 kilogramos. Pregunta, ¿dónde está el centro de masa? Intuitivamente uno puede decir que está en algún lugar por acá. Sí, está en un lugar que está más o menos ahí. Pero, ¿cuáles son realmente las coordenadas? Lo único que hacemos es aplicar la formulación que tenemos, que X del centro de masa es las 1 sobre M por la sumatoria de las masas, que aquí son 3, entonces esa suma tiene 3 elementos y hay que sumar los 3 elementos. Estamos esta vez sacándolo todo. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar para X, masa 1, que es 1 kilogramo, por X1, que es ¿cuánto? Esto está en metro, es 1 metro. Entonces, esto da 1 metro por kilogramo. Masa 2 está a 2 metros de este punto y calculamos y nos va a dar 2 metros por 1, esto da 2 kilogramos por metro, más 1 van 3, y la masa 3 por X3, pero X de la masa 3 es igual a 0. Entonces, esto daría 0. Tengo 3 kilogramos por metro dividido la sumatoria de las masas, y la sumatoria de las masas son 1 más 1, 2, más 2, 4. Entonces tengo 3 kilogramos por metro sobre 4 kilogramos, kilogramos con kilogramos se van, ¿sí? Y tendríamos 3 cuartos de kilogramo, 3 cuartos son 0,75 metros. Un ejercicio sencillo, ¿sí? Antes de mirar, porque de encontrar la coordenada Y, por el momento he encontrado la X. Bueno, no, encontramos las dos coordenadas y después les hago una pregunta diferente. ¿Cómo encuentro la coordenada Y? Pues la coordenada Y, mire que la coordenada Y de M1 es 0, la coordenada Y de M2 es 0. Entonces, básicamente no está sino esta coordenada. Entonces tengo 2 metros multiplicado por 2 kilogramos. Eso me daría 4 dividido 4 kilogramos por metro dividido 4 kilogramos, kilogramos con kilogramos se van y esto me da 1 metro. Es decir, que la coordenada del centro de masa va a estar allá donde X del centro de masa en la dirección Y más Y del centro de masa en la dirección J es 0,75, voy hasta acá, 0,75 más 1 en J y tengo las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Ahora, miren lo que voy a decir. Estas masas están así en el espacio. ¿Qué pasa si yo comienzo a medir, pero desde este punto? Entonces digo que así es X,
¿sí? Y así es Y. Miremos si eso va a cambiar en alguna cosa. Y calculemos inicialmente para X. ¿Qué tendría para X? Tendría, primero, la coordenada con relación a este punto. Ojo, porque este es el nuevo cero. Este es el nuevo cero. Y voy a hallar aquí mismo X del centro de masa. Sí, X del centro de masa. ¿Qué voy a tener? Entonces, mire que voy a tener 1, 2, bueno, comencemos con la masa 1 para llevar un orden. Voy a tener 1 kilogramo y esto a qué distancia está? Está a menos 1 metro. Entonces voy a tener menos 1 metro por kilogramo o 1 kilogramo por metro. Esta masa 2 estaría en el punto 0, entonces no aporta nada. Y esta está en menos 2 metros, 1 y 2, está en menos 2 metros. Y por 2 kilogramos, entonces sumo más 2 kilogramos por metro dividido 4 kilogramos. ¿Cuánto me da esta coordenada del centro de masa? Entonces, la coordenada del centro de masa aquí me va a dar 1/4, ¿sí? 1/4. La masa 3 no sería menos 4. Ah, perdón. Tendría menos 2 y por 2, 4, sí, perdón. Esto tendría aquí menos 3/4. Tendría 4 menos 1, tendría 3, ¿sí? Y tendría 3/4 de metro, ¿cierto? 3/4 de metro. Eso es lo que me va a dar, ¿sí o no? De nuevo, esto sería 2. Perdón, pero es que esto es menos. Estoy haciendo mal esto. Sí, esto es menos 2 por 2 menos 4. Esto daría menos 5/4, perdón. Sí, esto da menos 5/4. ¿Cuánto es menos 5/4? Es una unidad, es 1.25. Voy a escribir acá. Es menos 1,25 metros. Menos 1,25 metros. Y miren que menos 1,25 metros está midiendo desde esta raya. Entonces es 1 y 25. Es decir, que aunque el número le dio otro número, es porque el cálculo lo hiciste desde acá. Es decir, el centro de masa no depende de dónde lo calcules. ¿Sí? Usted encuentra como cualquier coordenada, es relativa a la coordenada, ¿sí? Como cualquier coordenada, pero el centro de masa es una distribución que está entre las masas. Entre las masas. Entonces, no depende de dónde, a partir de qué punto usted lo esté calculando. Y eso es muy importante porque uno busca la mejor forma de calcularlo, el punto de donde yo pueda eliminar mayor número de, digamos, de operaciones para encontrar el centro de masa. Para encontrar el centro de masa. Miremos con esto qué pasa. Que era un poquito casi donde estuvo preguntando Juan José, ¿sí? ¿Qué pasa si el cuerpo es continuo? Ahora vamos a mirar una barra. ¿Cómo hacemos la barra? Entonces, a esto lo vamos a mirar estrictamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que tenemos una barra homogénea. Homogénea significa parejita y hecha del mismo material. Toda es igual de gruesa, toda es... Y vamos a considerar que es muy delgada. ¿Sí? Entonces, se pregunta, ¿dónde está el centro de masa? Intuitivamente usted sabe que eso está en alguna parte entre 0 y L. La barra tiene una longitud de L. ¿Sí? Y entonces lo que quieren es que demostremos que se encuentra exactamente en la mitad de esa barra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, a usar el hecho que están diciendo de que la barra es homogénea. ¿Cómo se dice eso? Se dice que la distribución lineal de masa dividido sobre L es una constante. Esa es la forma de decir que tiene que la barra son uniforme. Eso significa que la distribución de masa es uniforme. Entonces, usamos, como es continua, ya no usamos una suma, sino que decimos X del centro de masa es 1 sobre M por la integral de X de M. Ahora vamos a ver cómo ejecutamos esto. Entonces, primero miramos qué es dm. Dm es un elemento, como mostramos en el otro dibujo, es un pedacito de masa que aquí lo dibujamos como un rectángulo, ¿sí? Un pedacito de masa que tiene de masa ¿cuánto? Pues primero de largo un dx,
y como la densidad de masa es lambda, entonces dm es lambda de x. Esa es la densidad de masa. Entonces dm es lambda de x. Entonces ese dm lo voy a reemplazar aquí. Acuérdense que lambda es una constante, entonces lambda lo puedo sacar de la integral. Sí, esto lo puedo sacar de la integral y hacer la integral de x. Y esto ya han hecho varios ejercicios, ya le hemos mostrado y le dimos esto, simplemente por el momento lo tienen, que la integral de x es x cuadrado medios. Entonces, ¿y cuánto tengo que sumar? Pues tengo que sumar el elemento que está aquí en 0, el que está enseguida, hasta el último pedacito que está pegado de L. Es decir, que voy a sumar todo lo que hay entre 0 y L. Es decir, que eso me da lambda que salió, lambda sobre m, la integral de x es x cuadrado medios y lo voy a valorar entre 0 y L. En 0 eso vale 0, entonces simplemente coloco, ahí donde está x, coloco L y me da lambda L cuadrado sobre 2m. Lambda L cuadrado sobre 2m. Pero este lambda que tengo acá, lo puedo traer y colocarlo aquí. Este lambda vengo y lo coloco acá. Si coloco ese lambda ahí, entonces para x del centro de masa voy a encontrar que eso es igual a L medios. Coloque este m con m se va, la L está abajo, se va con el cuadrado y le va a quedar simplemente L medios. ¿Dónde está el centro de masa? Lo has calculado y está en todo el lugar, en todo el centro. Pues digamos que el centro de masa de algunos elementos más complejos, ustedes lo van a hacer cuando estén haciendo técnicas de integración, cuando estén en matemáticas aprendiendo técnicas de integración. Sin embargo, yo quería llevarlos a ustedes a un problemita más en apariencia para que se van acostumbrando y van teniendo como una noción de lo que son técnicas de integración. Claro que todos estos lenguajes son lenguajes que necesitamos para la física. Voy a cambiar una pregunta, perdón. Dime, Milton, dime. O sea, es que estaba pensando ahorita, por ejemplo, si yo voy a sacar el centro de masa de una persona, o sea, el mío, por decir algo, ¿necesitaría obligatoriamente emplear ahí integrales? No, estrictamente la forma es a través de la integral, ¿sí? Es a través de una integral, pero ya le dije a ustedes, como lo hicimos con la llave, que hay otra forma de hacerlo y es usando el centro de masa, diciendo que es equivalente al centro de gravedad y haciéndolo por gravedad. Y usted diría, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y le digo, pues una vez te cuelgas de manos y pasas una raya por ahí y después te cuelgas de alguna parte cualquiera donde te quieras colgar, ¿sí? Y lo podrías sacar. Pero eso en el cuerpo generalmente ya sabemos más o menos dónde está y lo hacemos intuitivo, pero pues no son problemas normalmente que vamos a hacer encontrar para una persona. Y este es un problemita que lo acerca más hacia eso. Suponga que tenemos de nuevo un problema de una barra, solamente que la barra tiene esta forma. ¿Qué significa que la barra tiene esta forma? ¿Sí? Lo que va a significar es que lambda ya no es constante, sino que es cierto valor alfa que lo consideramos constante, que me puede generar digamos, esta forma, alfa por x, donde alfa es una constante. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el centro de masa de esta barra? Y yo creo que ya comenzamos a sentir nosotros que el centro de masa de esta barra pues está más del lado derecho que del lado izquierdo, donde tiene mucho menos masa. Está más hacia ese lado. Pero la pregunta es, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos sacar como una fracción de L? ¿Sí? Sabiendo que esto está de esa manera. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo. ¿Sí? Hacemos nuestro cálculo, hacemos nuestro cálculo de X del centro de masa, colocamos 1 sobre M, X por dm, ¿sí? En vez de dm, lo mismo que hice, vengo y coloco lambda de x, pero ahora me acuerdo que lambda es alfa por x, entonces mire que ahora me da x por alfa por x, es decir que me va a dar x al cuadrado, ¿sí? Me va a dar x al cuadrado. Entonces la alfa puede salir de la integral, pero x me queda la integral de x cuadrado. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Le subes un numerito a esto y te quedaría x a la 3 dividido 3. Entonces tienes alfa, en vez de x colocas L al cubo sobre 3m. ¿Sí? Lo único que hicimos fue esa parte. Y ahora,
¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Decir, necesitamos calcular la masa, porque para el otro calcular la masa era simplemente m, pero ¿cuánta masa tiene esto? La masa es la integral de los dm, de todos los elementos hechos entre 0 y L, es decir, que es la integral de lambda de x, que eso es dm es lambda de x, y coloco alfa x de x, es decir, que coloco alfa, el resultado L cuadrado medios. ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues lo que voy a hacer es ir y colocar este valor de masa aquí en masa, ¿sí? Cuando lo reemplaces, vas a tener alfa L al cubo, que está aquí, multiplicado por 3 veces m, pero m es alfa L cuadrado dividido 2. Pues ahora alfa con alfa se va. Mire que no necesitamos básicamente saber alfa. Alfa con alfa se van. Este L cuadrado se va con la palabra el cubo, ¿sí? El 2, producto de medios, producto de extremos, se va para arriba, el 3 se queda abajo y me da 2/3 de L. Y es muy interesante porque mire que aún sin conocer para diferentes valores de alfa, igual eso va a estar en 2/3 de L si tiene ese tipo de disposición. O sea, algo que tiene esa forma. Por supuesto que esto, las integrales de ahí en adelante, estoy diciendo que pueden llegar a ser hasta muy complejas. Sí, pueden llegar a ser muy complejas. Me están preguntando por el cuerpo humano y le digo, no, pues imagínese usted lo que sería hacer integrales por el cuerpo humano. Eso puede llegar a ser muy complejo. Se sale, digamos, de los objetivos del curso. Aquí lo que estamos tratando más bien es de coger la idea, ¿sí?, de qué es el centro de masa y poder calcular el centro de masa para algunos ejemplos muy sencillos. Ahora bien, ¿para qué necesitamos esto? ¿Sí? Nosotros estamos... Profe, tengo una pregunta. Sí. Yo sé que estamos hablando de centro de masa, ¿no? Pero, por ejemplo, que si nos pidieran como, o sea, nos llegarían a pedir en algún ejercicio, sería necesario en algún caso, por ejemplo, calcular el centro de masa solo como de una parte de un objeto, o porque es que me queda la duda de si la integral, por ejemplo, acá la tenemos de 0 hasta L, ¿no? Pero ¿qué tal si fuera ¿de qué? De algo diferente de 0 hasta L. ¿Cómo sería ahí? Bueno, Juan Esteban, estoy diciendo que tienes que ver técnicas de integración, pero ya le voy a decir para nosotros para dónde vamos y usted va a entender que los problemas más sencillos aquí los podemos resolver, que lo que necesitamos para esto lo podemos resolver y que queda suficientemente armado. ¿Cuál es la pregunta real? Nosotros venimos de estudiar el movimiento de una partícula puntual, pero es que partículas puntuales uno tiene que terminar diciendo, no, pero esperen que es que el mundo real son cuerpos y nosotros vamos hacia allá. Entonces queremos ver el movimiento de un sistema, ¿sí?, de algo que es un conjunto de partículas puntuales, ¿sí?, un conjunto de partículas puntuales. Es decir, usted tiene algo que puede ser así, y le digo que lo que está viendo en esa animación, aunque no lo creas, esto es bien real, porque los cuerpos, pues esos se están moviendo tanto porque digamos que tiene más la visión de un gas, pero aún los cuerpos que nosotros consideramos rígidos, internamente ellos se están moviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora lo que vamos a hacer es que voy a juntar y voy a hablar de cantidad de movimiento lineal, pero de un sistema, cantidad de movimiento lineal. Para hablar de cantidad de movimiento tengo que aprender a hablar de velocidad del sistema. Pero acuérdense que cuando estoy hablando del sistema, de donde partimos, ¿dónde pongo las fuerzas y dónde voy a colapsar todo el sistema? Lo voy a colapsar a un punto llamado como centro de masa. Entonces, ¿cuál es la velocidad del centro de masa? La velocidad del centro de masa es la derivada de la posición del centro de masa con relación al tiempo. Eso es simplemente una definición que ya teníamos nosotros. Pero ahora voy a coger y digo, sí, pero espera, es que ahora aprendimos que el centro de masa se puede calcular como 1 sobre m por m sub i. Todo esto es constante con relación al tiempo, por eso puedo meter la derivada adentro a lo que realmente voy a derivar y voy a derivar dr sub i con dt. ¿Pero qué es dr sub i por dt? Es la velocidad de la iésima partícula, de la iésima. Y entonces te va a quedar 1 sobre masa por la masa iésima por la velocidad iésima. Pero es que masa por velocidad es momento.
¿sí o no? Un momento lineal. Entonces, puedo coger esta masa que es una constante, la voy a llevar para atrás para multiplicar acá y entonces puedo decir que el momento de todo el sistema, porque esto va a ser el momento total, el momento de todo el sistema, va a ser la sumatoria de los momentos de cada partícula. Digo, wow, a eso es lo que queremos llegar, ¿sí? Y a eso le llamamos nosotros el momento total. ¿Cuál es el momento total? Es el momento del el movimiento del centro de masa. Entonces, ahora usted se puede adelantar y decir, eso está interesante, porque eso quiere decir que el sistema todo puede estar moviéndose internamente las partes del sistema y sin embargo, la sumatoria de todos esos momentos puede dar cero. Puede dar cero o puede dar un número cualquiera, ¿sí? Y antes de escribir cualquier cosa, quiero que piense por un instante en la Tierra como ese sistema de partículas azulitas que tenemos nosotros, azules y rojas aquí en la pantalla, ¿sí? Y usted dice, espera un momentico, queda la suma de todo eso, de unos aviones que están volando, de unos carros que están moviéndose, de unos buses, de unos señores trotando, de todo eso moviéndose, queda la suma de todo eso. Alguien que me diga, queda la suma de todo eso. Cero. 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 No, no da cero. Un valor. No da. Un Queda. valor determinado siempre. Y sí, pero en sí usted ya sabe qué da. Después le ponemos fórmula, lo que quiera, pero usted dice, eso da un movimiento de traslación alrededor del Sol. ¿Sí o no? ¿Y es un movimiento acelerado? Sí. ¿Quién lo está acelerando? Usted dice una fuerza externa. ¿Quién es la fuerza externa? Es la fuerza de gravitación universal que hay entre el Sol y la Tierra. Pero no es solamente entre el Sol y la Tierra, núcleo terráqueo, es entre el Sol y la Tierra cada una de las partes. Eso implica que es entre el Sol y el avión que está volando, entre el Sol y usted que está sentado escuchando, entre el Sol y yo que estoy sentado aquí hablando. Es la sumatoria de todos esos momentos. Entonces, la sumatoria de todas la podemos mirar. Cuando lo miras desde lejos, ves el sistema moviéndose. Entonces, la cantidad de movimiento lineal total del sistema es igual a la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa. Pero, en otras palabras, la cantidad de movimiento lineal total del sistema es igual a la de una sola partícula de masa m cuando está mirando la Tierra que se mueve con una velocidad del centro de masa. Que para el caso de la Tierra no es constante, ¿cierto? Esa velocidad no es constante porque está siendo acelerado el sistema. Entonces, mire que nosotros ahora podemos decir que en el caso de que haya esas fuerzas externas, entonces tenemos una aceleración. ¿Para quién? Para todo el sistema. Esa aceleración, que es la aceleración del centro de masa, también usted se da cuenta que esa aceleración, al colocar el valor del centro, de la velocidad del centro de masa que acabamos de calcular, eso también le va a dar 1 sobre masa por la aceleración por masa sub i por la aceleración de cada una de las partículas. Entonces, da como el resultado de todas las interacciones que se están dando sobre cada una de las partículas. No es la aceleración entre partículas, sino sobre cada una de las partículas. De tal manera que M lo puedo llevar y decir, masa por aceleración del centro de masa, ¿qué es? Pues la sumatoria de las fuerzas externas. La sumatoria de las fuerzas externas. Es decir, que si solo las fuerzas externas cambian la cantidad de movimiento del sistema. Si no hay fuerzas externas, el sistema se mueve ¿cómo? Con velocidad constante. El sistema, aunque las partículas por dentro, una relativa a la otra, estén aceleradas. Aquí viene una pregunta casi de decir para darle el aplauso a alguien. Venga, espera un momentico, si las fuerzas externas todas son, la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, ¿por qué algunas partículas están aceleradas aquí adentro? ¿Quién lo dice? ¿Por la diferencia de sistemas? No. ¿Por qué están aceleradas ahí adentro, dentro del sistema? ¿Quién las acelera?
La interacción entre las propias partículas. Muy bien. Entonces son interacciones internas. Muy bien. Es eso, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que en ese caso, la sumatoria de todas las interacciones internas da 0. Y dice, pues eso ya lo sabíamos, porque eso es tercera ley de Newton. No ve que las interacciones se van en pares. Siempre que un cuerpo actúa sobre uno, ese le devuelve una acción igual, pero en sentido contrario. Y cuando miren la sumatoria de todas esas interacciones, eso da 0. Y eso fue la forma como sacamos nosotros la ley de conservación del momento. Entonces, ya podemos ir concluyendo. La sumatoria de las fuerzas externas es igual a la masa del sistema por la aceleración del centro de masa. Por la aceleración del centro de masa. Es decir, el centro de masa de un sistema de partículas que tiene masa combinada M mayúscula se mueve como una partícula equivalente de masa M, que se movería bajo la influencia de la fuerza externa neta en ese sistema. Así se va a mover, ¿sí? Como si fuera, se mueve como si fuera una sola partícula, se mueve como si fuera una sola partícula. Así se mueve el sistema, como si fuera una sola partícula. Entonces, escribimos sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por aceleración del centro de masa. Ahora, masa por aceleración del centro de masa, si nosotros queremos hacer esa suma continua, pues eso se convierte en una integral, ¿sí? Eso se convierte en una integral que vamos a escribir como masa dv por dt, eso es aceleración, ¿sí? Y cuando hagas esto de dv por dt, finalmente ya hemos hecho esto, vas a tener masa por la integral de dv, porque dt con dt se van, echémoslo aquí, ¿sí? Este dt con este dt se van, entonces te queda la integral de dv del centro de masa, pero esto lo único que le da es delta v. Y delta v usted ya sabe qué es, masa por delta v, esto es el cambio en el momentum. Pero yo quiero que por un momento se detenga y diga, pero espera un momentico, ahora que caigo en cuenta, ¿qué cosa es fuerza por dt la integral? Y digo, esto fue lo último que estuvimos viendo, esto le llamamos impulso, ¿sí o no? Y este lado de acá, esto es cambio en el momentum, delta P. Y usted dice, wow, llegamos a una conclusión que ya sabíamos para una partícula, ahora la tenemos para un sistema. ¿Y qué es? Que el impulso que se le dé al sistema se va todo en cambiar la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Del sistema. Por esa razón, si la fuerza neta sobre un sistema es 0, pues lo que vas a tener en ese caso es que vas a tener que masa por aceleración del centro de masa, que va a ser masa dv por dt, es igual a 0, y si eso es así, lo que estás llegando a concluir es que masa b del centro de masa, es decir, el momento total, es constante. Es decir, estamos llegando a la misma ley de conservación del momento lineal. Estamos llegando a la ley de conservación del momento lineal. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta con relación a el ejemplo pasado de las partículas. Hablando de eso, dentro del sistema, esas partículas, ¿se podría hablar de como de una energía interna? Pues, claro que tienen una energía interna. Sí, nosotros ya habíamos llamado la atención de que la energía interna de los cuerpos también es una energía que es potencial. El asunto es que allá se dice normalmente es potencial eléctrica, ¿sí? Y una energía cinética, que es la cantidad, la energía que tienen porque se están moviendo esas partículas. La suma de esas dos, internamente a nivel microscópico y nanoscópico, eso es la energía interna de un sistema. Y ya habíamos hablado de eso, y que si usted comienza a calentar un metal, ¿qué es estrictamente lo que está haciendo? Cuando se calienta, cuando se sube la temperatura, cuando usted le entrega calor, que lo que le está entregando es energía, esa energía que se convierte en calor, lo que pasa es que internamente esas partículas comienzan a moverse
mucho más, ¿sí? Comienzan a moverse mucho más. Bueno, nosotros estamos diciendo que todo esto era para pasar, a podernos pasar a mirar cuerpos que no los podemos mirar como un cuerpo puntual. ¿Por qué? Hay muchas razones, ¿sí? No los podemos mirar como un cuerpo puntual, el tamaño no nos da. Pero la primera razón que quiero hablar es de los cuerpos que se deforman. Entonces, vamos a hablar un momentico del movimiento de un sistema deformable. El movimiento de un sistema deformable. Comienzo con esto. No he podido encontrar una animación que me quede suficientemente buena, y casi que le digo, eso se lo van a tener que imaginar, aunque uno de los videos del MIT que les coloqué para ver, bien interesante, porque pues allá se pusieron varios, hicieron experimentos para la clase, apagaron las luces y les mostraron a ustedes cuando mandan una raqueta o algo, cómo se mueve esa raqueta. Pues aquí ya está el dibujo. Si se lanza un misil que puede explotar una bomba, ¿sí? En el momento en que explota, pues todo esto sabemos que está moviéndose, digamos, como una partícula, y es lanzamiento parabólico. Pero cuando explota, ¿cómo se mueve de ahí en adelante? Entonces, las líneas puntuadas lo que le marcan es que lo que estamos diciendo es que el sistema se sigue moviendo como si fuera un solo sistema. Claro, está cambiando de forma, se está deformando, pero él va a seguir moviéndose de esas maneras, ¿sí? De esas maneras. Son problemas que si usted los va a mirar con todo el detalle, pues no son problemas sencillos, son problemas complejos de ir a calcular y todo, pues hay muchas cosas que tendrías que calcular. Pero nosotros podemos ir y simplificar y decir, vamos a mirar un problema deformable un poco más sencillo, pero que sea un problema interesante, ¿sí? ¿Y cuál es eso? Miramos este problema, ¿sí? Se tienen dos bloques, por el momento se van a considerar dos bloques de masa iguales, dos bloques de masa iguales, que están pegados el uno al otro por un resorte que vamos a considerar que no tiene masa. Simplemente para volver el problema un poco más sencillo, que no tiene masa, siempre se puede considerar, cuando la masa es muy pequeña comparada con la masa de los bloques, pues podemos considerar que el resorte no tiene masa, y vamos a pensar que esto está en un plano horizontal sin fricción. Entonces, planteemos el problema. Dice, dos bloques de masa M están en reposo sobre una mesa a nivel sin fricción y están conectados mediante resorte de masa despreciable. La distancia de separación de los bloques cuando el resorte está relajado, esa distancia es L. Y durante un intervalo de tiempo delta T, se aplica horizontalmente una fuerza constante F al bloque izquierdo y lo mueve a una distancia X1. A ese lo mueve a una distancia X1. Durante este intervalo de tiempo, ¿qué va a pasar con el bloque 2? Pues se va a mover otra distancia, pero acuérdense que es deformable. Entonces, ese se movió a una distancia X1, pero este no se va a mover la misma distancia. Se mueve una distancia en general X2, que no sé cuál es, pero yo puedo presumir que el resorte se va a comprimir un poco, entonces X2 va a resultar ser un número menor que X1. Durante este intervalo de tiempo, el bloque derecho se mueve a una distancia X2. Al final de este intervalo de tiempo, se retira la fuerza F. Es decir, si tuviste una fuerza F durante un tiempo corto, delta T, ¿cuál es el lenguaje que tenemos que usar? Decimos, ya sabemos, se le aplicó un impulso. ¿A quién? Al sistema. Recuerda que lo acabé de mostrar en las integrales, lo que acabamos de hacer, y le mostré que el impulso es igual a delta P. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar la cantidad de movimiento del sistema. Y precisamente la pregunta que hay es, encuentre la rapidez resultante del centro de masa del sistema. Encuentre la rapidez del centro de masa. ¿Sí? Esa es la pregunta que nos están haciendo, acá, ¿sí? Para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí?
¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Pues no hay otras fuerzas que esto, y entonces decimos, pues, como una vez que se le da el impulso, ¿sí? Una vez que se le da el impulso, se le entrega el impulso, a partir de ese momento no hay ninguna fuerza, sino las fuerzas conservativas. El impulso se le entrega ¿a quién? A la masa 1, ¿sí? Se le entrega a esta, digamos, a la masa a la izquierda, ¿sí? Se le entrega. Entonces, lo que sucede en ese momento es que hay solamente fuerzas internas. Y si hay solamente fuerzas internas, la cantidad de movimiento del sistema se conserva, ¿sí? La cantidad de movimiento del sistema se conserva. Acuérdense que inicialmente estaba en reposo, ¿sí? Inicialmente estaba en reposo y después comienza a moverse, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo como casi que de atrás para adelante, ¿sí? ¿Y qué voy a escribir? Creo que aquí no me va a alcanzar. Aquí no me va a alcanzar esto para escribir, pero quiero escribir masa 1. Voy a escribir masa 1 por la velocidad 1 inicial más masa 2 por la velocidad 2 inicial tiene que ser igual a masa 1 por la velocidad 1 final más masa 2 por la velocidad 2 final. ¿Sí? Por la velocidad 2 final. Tenemos inicialmente pues la situación que tenemos nosotros inicial y la situación que tenemos nosotros después al final, ¿sí? Eso, ahora, por supuesto que inicialmente tengo que decir qué es realmente lo que estamos teniendo para este cuerpo, ¿sí? Para este ejercicio que estamos teniendo nosotros. Lo que tenemos es que el momento, perdón, la pluma, que el impulso I que se tiene es igual a la integral de la fuerza por delta T. Y esto es si yo quiero mirar las partículas, pero me preguntaron cuál es la velocidad del centro de masa. Entonces digo, esto es igual, F delta T tiene que ser igual, por un lado, F, ¿cuánto dijeron que era esa fuerza? Perdón. Bueno, simplemente lo tengo que dejar así porque digo, creí que teníamos unos datos, pero no tenemos datos propiamente dichos, tenemos solamente una solución general, entonces voy a trabajar la solución general. El sistema de los dos bloques y el resorte no es un sistema aislado, por eso esto que tenemos nosotros, entonces, pues va a ser válido solamente después de que el sistema lo suelten, pero el sistema no es un sistema aislado. Entonces, lo que tengo que usar es que el momento total es igual al cambio en el momento total, ¿sí? En un sistema deformable. Y durante ese intervalo de tiempo delta T del centro de masa del sistema, ¿cuánto se ha movido? Entonces tengo que calcular el nuevo centro de masa del sistema. ¿Cómo calculo el centro de masa del sistema? Porque aquí ya está hecho. Entonces digo, X del centro de masa, voy a hacer aquí, X del centro de masa va a ser igual a M por X1 más M por X2 sobre M más M.
pues es evidente que esto le va a dar a ustedes x1 más x2 sobre 2, ¿cierto? Es lo que va a quedar. Y eso es lo que va aquí escrito. 1/2 de x1 más x2. 1/2 de x1 más x2. Ahora, la fuerza aplicada en el sistema es constante y la aceleración de su centro de masa es constante y el centro de masa se modela como una partícula bajo la aceleración constante. Es decir, que en ese caso voy a coger ese F delta T porque F es constante por delta T, pues simplemente esto se vuelve una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación, no necesito hacer ninguna integral, lo que sí necesito es como borrar un poquito para que pueda llegar a lo que voy a escribir acá. Borrarlo, ¿sí? Y entonces ya los mostramos por qué es. Ahora lo voy a colocar en las fórmulas que ya tenemos montadas. Entonces tenemos F delta T, ya saben de dónde salió, que es la integral, se convirtió estrictamente hablando en esa multiplicación, que vamos a tener esas dos masas, ¿sí? Es igual, F delta T es igual a delta P, pero delta P es igual a 2m por la velocidad del centro de masa menos 0, inicialmente estaban en reposo. Entonces es igual a 2m por el centro de masa. Ahora, ¿cómo calculo delta T? ¿Sí? Delta T es igual a la distancia que recorrió el centro de masa, pero es que el centro de masa, mírenlo donde la distancia que recorrió sobre la velocidad del centro de masa, que es la velocidad promedio que se tuvo. Entonces, la velocidad promedio es igual a 1/2 de 0 más velocidad del centro de masa, la velocidad inicial más velocidad final, y esta es la distancia que ha recorrido, 1/2 de x1 más x2. Entonces, esto me da x1 más x2 sobre la velocidad del centro de masa. Ya estamos casi listos. Ahora lo que voy a hacer es que este delta T lo voy a ir a reemplazar aquí. F delta T. Entonces escribo F por delta T. F es, delta T, perdón, es este valor. Entonces coloco x1 más x2 sobre velocidad del centro de masa. Y es igual a 2 masa por la velocidad del centro de masa. Con esto ya podemos despejar la velocidad del centro de masa, porque paso la velocidad del centro de masa a multiplicar acá, me da velocidad del centro de masa al cuadrado, paso 2m a dividir y puedo encontrar entonces la velocidad del centro de masa como la raíz cuadrada de la fuerza por x1 más x2 sobre 2m. Es decir, podemos encontrar la velocidad de ese centro de masa, la hemos encontrado teniendo como base la ley de conservación del impulso, porque el impulso total es igual al cambio en el momento total. El impulso total I es igual al cambio en el momento total delta P. Entonces, esto por un momento de aplicación, nosotros vamos a tener que hacer más problemas de aplicación. Es parte del entrenamiento que tenemos que tener en esta unidad antes de seguir adelante y los estamos invitando a resolver problemas, después hablamos de eso, y a comenzar a retroalimentarnos nosotros unos a otros. Ahora, estamos hablando de movimiento de un sistema deformable, ¿sí? De un sistema deformable. Es decir, que cambian su forma, que cambia su construcción durante el tiempo que se están moviendo, y eso es muy importante tener estos conceptos ahora juntos. En ese sentido, uno de los problemas más interesantes que tenemos nosotros acá es el problema del movimiento de un cohete. ¿Sí? El movimiento de un cohete, la propulsión de un cohete. ¿Cómo se da la propulsión de un cohete? Tiempos pasados, nosotros le hemos pedido a los estudiantes que fabriquen su propio cohete, un cohete de agua. No sé si alguno lo ha hecho alguna vez, pero es el comienzo. Quiero además decirle a ustedes que
realmente los primeros cohetes realmente buenos, eso se comenzaron a fabricar un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y la persona que que echó para adelante la fabricación de cohetes fue un estudiante de bachillerato alemán. Sí, eso usted puede ver las historias de eso. Su papá era un minero y su papá le construía las partes y él pudo hacer eso. Después los americanos, cuando comenzaba la guerra, se llevaron a este hombre para los Estados Unidos y comenzó todo lo que tiene que ver con la carrera armamentista, y él fue el representante de los cohetes desde el punto de vista, o sea, desde el gobierno americano. Y por supuesto, los otros gobiernos, y en especial el gobierno soviético de la época, o sus grandes desarrollos, y hoy en día, pues, digamos que siguen siendo los rusos los líderes en todo lo que tiene que ver con cohetería. Pero quiero decir que la física de todo esto ya la ingeniería en sí, la aplicación, la hicieron estudiantes. Entonces, esto es un tema muy interesante, muy apasionante, que cualquiera puede decir, me gustaría dedicarme a trabajar en esas áreas donde convergen muchas áreas del conocimiento de la física. Entonces, hablemos un poquito del movimiento de un cohete, ¿sí? Para hablar de esto, pues por supuesto que esto es tan complejo como quieran, pero para nosotros vamos a mirar lo más sencillo que podemos aprender de un cohete. Y vamos a suponer que tenemos un cohete que se mueve horizontalmente, que se desplaza horizontalmente, simplemente por sencillez y para mostrar cómo funciona esto aquí, que tiene en un momento dado una velocidad hacia adelante, que está marcada en el dibujo, una velocidad v, ¿sí? Y tiene una masa que por el momento vamos a decir que es una masa más un delta M, donde delta M es una cantidad de combustible en un instante determinado. Es decir, que tiene un momento inicial que es igual a masa por la velocidad, y eso es todo lo que tenemos escrito ahí, ¿sí? Entonces, la operación de un cohete depende de la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal como se aplica a un sistema de partículas, donde el sistema es el cohete más el combustible. Es un sistema de partículas, pero aquí el sistema es un sistema de un cohete más el combustible. Ahora, ¿cómo es el trabajo? Lo que hace es que el cohete expulsa gases, y los gases que expulsa se les da una cantidad de movimiento cuando lo expulsa el motor. Pero el cohete recibe una cantidad de movimiento compensatoria en la dirección opuesta. ¿En la dirección opuesta a quién? A la salida del combustible. Es decir, que en este caso, cuando el cohete suelta una cantidad de combustible con una velocidad, ¿sí?, que le vamos a colocar aquí velocidad sub E, ¿sí?, que es la velocidad de emisión de los gases empujan el cohete hacia adelante. Pero miren que en ese caso salió un delta M, entonces ahora el cohete ya no tiene una masa M más delta M, sino que tiene una masa M, ¿sí? Y la velocidad esperamos que haya aumentado un poquito. ¿Cuánto? Un delta V, ¿sí? Un delta V. ¿Cómo escribimos nosotros la ley de conservación del momento lineal para este sistema? Pues se escribe muy sencillo, ¿sí? Se dice lo que había antes, ¿sí?, y lo que había después. Entonces, lo que había antes era masa más delta masa por V, eso lo tienes aquí, ¿sí? Es igual al momentum del cohete, que sería la masa mayúscula, miren aquí está, por la velocidad, por masa más delta V, más la velocidad del combustible. Pero tenga en cuenta que la velocidad del combustible, el combustible ya se estaba moviendo en esta misma dirección, ya se estaba moviendo, y la velocidad de expulsión es la velocidad que él tiene relativa al cohete. Entonces, relativa a la Tierra, él tiene una velocidad que es igual a la velocidad que tenía el cohete menos la velocidad de expulsión, ¿sí? Menos la velocidad de expulsión. Ahora, ustedes pueden coger y simplificar, abran todo esto
es evidente que usted va a tener, por ejemplo, aquí masa por B, a este lado va a tener masa por B, entonces ya puedes cancelar esos dos. Vas a tener delta masa por B, y aquí vas a tener delta masa por B, también los puedes cancelar, que ya se cancelaron estos dos de este lado, y la ecuación la puedes simplificar bastante, y entonces te va a quedar masa mayúscula por delta B, que queda de aquí. Recuerden que estos se cancelaron, masa por delta B, ¿sí? Y aquí va a quedar esto con signo negativo. Es igual a menos la velocidad de escape por delta M. Y digo, pues claro, es que eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Que la cantidad de movimiento que gana el cohete es igual a la cantidad de movimiento que gana el combustible. ¿Sí? Que gana el combustible. Entonces, ya podemos hacer... partir de esto y escribir esto de una manera diferente. Tenga en cuenta que para un elemento, estamos hablando de una cantidad grande, pero podemos llevar esto a un infinitesimal, es decir, hablar más bien de un diferencial, masa de B, no hemos hecho ningún cambio, VE dm, hasta aquí no hemos hecho ningún cambio. Pero lo que tienes que caer en cuenta es que infinitesimalmente la masa, lo que gana, lo que se quema de combustible, es igual a lo que pierde diferencialmente el cohete, lo que pierde. Entonces, este dm es igual a menos dm mayúscula, a menos dm mayúscula. Ahora, tengo una ecuación sencilla, que es estos extremos, ¿sí? Estos extremos los voy a escribir aquí, voy a escribir un pedacito acá, voy a escribir masa mayúscula por dB es igual a la velocidad de escape, perdón, sí, con signo menos, por dm, ¿sí? Por dm. Es decir, que puedo escribir esto de la siguiente manera, poner todo lo que tiene que ver con velocidad, dejarlo acá y pasar masa para allá. Entonces, esto me va a dar dB igual a menos la velocidad de escape, que es una constante, es la velocidad con que está, con que se emite, con que se lanza, con que se quema el combustible, es igual a dm dividido m. dm dividido m. Entonces, a mano izquierda tienes un diferencial de velocidad y a mano derecha tienes el diferencial de masa. Podemos intentar integrar esto, ¿sí? Y decir que tenemos por este lado la integral de la velocidad y por el otro lado tenemos la integral de la masa dividido de m sobre m. Ahora aquí donde uno dice, me tienen que creer. ¿Sí? Primero, la diferencial de velocidad es muy fácil para nosotros porque es simplemente la velocidad calculada entre la velocidad inicial y la velocidad final. Es decir, que es velocidad final menos velocidad inicial. Pero el otro lado, la integral de esto es logaritmo de masa, que hay que calcularlo entre masa final menos masa inicial. La diferencia de dos logaritmos es lo mismo que tener el fraccionario de los logaritmos, entonces se puede escribir de esta manera corta, ¿sí? Podemos decir que ya hemos solucionado y que puedes decir a toda hora cuál es la velocidad que va a tener el cohete. La velocidad que va a tener el cohete es la velocidad inicial más la velocidad con que se estén lanzando los gases, la velocidad de emisión, por esto que no es otra cosa que la relación que va a haber entre la masa inicial y la masa final. Ahora, ya los estudiosos se dan cuenta que el producto de la masa mayúscula por la velocidad con que se está moviendo, a eso se le llama el empuje. Y tenía algunos videos para que ustedes vieran, que queremos anexarlos. Queremos anexarlos aquí, hacer una pausa y decir, miremos un video sobre este asunto. Permítame un momento.